Saludos curramberos y curramberas queridas y amantes de la historia en general. En esta ocasión miraremos si, efectivamente, la ciudad no tiene cultura o por el contrario solo es un reclamo de aquellos que quieren que Barranquilla sea como una ciudad europea, del interior del país o cualquier otra superurbe del mundo. Para esta ocasión definiremos qué es cultura y cómo se manifiesta en Barranquilla. En la parte de la definición usaremos el texto ¿Qué es cultura? De Eduardo Bericat, que por supuesto dejaremos en el primer comentario. Este escrito tiene un acercamiento completo al término, aunque nos centraremos en las generalidades. De no hacerlo, el video sería muy largo. Para Bericat, la cultura tiene tres espacios donde cobra sentido. Siendo más específicos, tenemos la cultura como modo de vida, la cultura como universo simbólico y la cultura como virtud. Para este punto partimos de que la cultura es aquello que los seres humanos aprenden en la medida que son parte de una sociedad, lo cual es bastante amplio. Sin embargo, a esto debemos agregarle que estas son enseñadas por medio de la educación o la imitación, pero además generan un estímulo, una emoción o una conducta que las personas comparten entre sí. En pocas palabras, esto explica cómo la cultura se hereda y se comparte. Pensemos en cómo al bebé se le da una primera camiseta del Junior y con el tiempo desarrolla un estímulo que comparte con los demás, lo cual mantiene una cultura en torno al Junior. En palabras de Bericat, comprende la cultura inmaterial, la cultura material y la conducta de individuos y organizaciones. Eso también puede aplicar con lo que se quiera hacer cuando hacemos un carnaval que sea de niños con el fin que ellos puedan continuar con la tradición. Este aspecto funciona más con las sensibilidades, casi en lo psicológico. En términos simples, lo simbólico sucede cuando algo tiene un significado, representa o indica algo diferente en la conciencia, lo que se convierte en un medio para la creación y comunicación de significados. Por ejemplo, para Clifford Geertz se puede rastrear en el tiempo y lo podemos resumir en que es el grupo de significados que nos permite desarrollar un pensamiento útil para desenvolvernos en nuestra vida. En palabras de Cassirer, todas las cosas, más allá de su realidad material, pueden asumir una función simbólica y portar un significado. Creemos que también es muy fuerte lo que significa el acordeón dentro de la música vallenata. Para unos es de los mejores géneros musicales que ha dado el Caribe colombiano, pero para otros es una música despectivamente denominada como agropecuaria, pues para muchos también significó un retroceso cultural en comparación con la salsa. Aquí encontramos la idea de la cultura como algo que es digno de belleza, algo que nos vuelve más civilizados y nos aleja de lo bárbaro. Eso que se vuelve sofisticado, en definitiva, este aspecto es con el que medimos elementos como el arte. Para ello hay una relación importante entre cultura subjetiva o personal que intenta hacernos mejorar como personas, y de ahí viene el cultivo del alma, por ejemplo, y una cultura objetiva que nos permite ser mejores. O sea, esos son los medios para llegar a ese cultivo del espíritu. Por ejemplo, para la lectura, unas bibliotecas, para tener un mejor desarrollo físico, por ejemplo, los gimnasios o los parques, y así podemos ir constantemente. Siempre hay una idea de que la cultura objetiva contribuye a que la cultura subjetiva avance. Bien, ahora viene una pregunta. ¿Cómo nos movemos en ese espectro? Por ejemplo, la poca cultura cívica es producto de la falta de cultura subjetiva y el triunfo de una cultura objetiva. ¿En qué sentido? En que al no haber un lugar donde se enseñe civismo, no hay esa parte de cultivar lo cívico, por ejemplo, no arrojar basura. Por el contrario, se ve como algo normal. ¿Qué se haría en este caso? Crear un espacio donde se puede desarrollar la cultura objetiva. Pueden ser campañas, pueden ser centros de recolección comunales, y a partir de ahí nosotros como personas podamos entender que arrojar basura es malo. Ahora, este elemento entre la relación de subjetivo y objetivo es la que nos permite mejorar el gusto y sofisticarlo. Para el caso barranquillero, está presente en la cuestión de las bebidas alcohólicas, donde se privilegia a la cerveza sobre el guandolo, por ejemplo. También podemos meter aquí el chirrinchi. Para el caso inverso, está la idea de la ciudad fiestera, que niega la masificación de la lectura. ¿Cómo la niega? No le da tanto valor ni tanta visibilidad a la red de bibliotecas que tiene la ciudad, y en cambio le da una gran visibilidad a los espacios, digamos, de fiesta, que son importantes también para la cultura subjetiva,
pero que no son la única forma de cultivarse. Esto obviamente niega otros aspectos de la cultura que serían muy ricos en la ciudad y que son ricos en la ciudad. Dicho lo anterior, hay unos elementos que transmiten la cultura, y es bueno pensarlos ya dentro de la cultura ñera, o sea, la cultura barranquillera. Barranquilla tiene un lenguaje propio, desde la pronunciación hasta palabras que solo tienen sentido en la ciudad. Asimismo, tiene sus elementos rituales, cosas que se hacen por repetición, la cerveza o el jugo decoroso como bebida para la sed, esperar el carnaval todo el año o vestirse de cierta manera para ir a la troja o ir al estadio. Ahora, para este punto podemos decir que efectivamente Barranquilla tiene cultura, retomando la palabra de antaño, una cultura ñera. Entonces, ¿de dónde viene la queja? Bueno, hay unos puntos de acción que determinan el dinamismo cultural. Desde la acción del tiempo, que pese a la idea general, el barranquillero ha cambiado su sentido común, es decir, todas las formas de entender su cultura y su entorno. Por eso las generaciones se sienten como algo aislado. La nostalgia de la Barranquilla salsera no es posible en la época en que la salsa no existía. Los cambios sociales como la llegada de personas foráneas cambian la disponibilidad de la cultura, provocando nuevas configuraciones, a lo que debemos agregarle los medios de comunicación. Ahora, si tratamos a la ciudad como un grupo, al que llamaremos semiosfera, tiene temas culturales importantes, como el carnaval, como el junior, como la salsa, que vienen a ser parte del centro cultural, y tiene otros elementos que están en la periferia cultural, como por ejemplo el rock, que están en constante diálogo e intercambio, creando grupos más pequeños. A este diálogo le llamaremos circularidad cultural. Esto permite entender la apropiación entre grupos, o la alta cultura y la cultura popular. La champeta y el vallenato comenzaron siendo casi que populares. El vallenato venía más que todo de la parte de la sabana. Con el tiempo fue convirtiéndose en algo importante en la cultura, al punto que la élite comenzó a consumir tanto vallenato como champeta. Tal vez menos que los sectores populares, pero aún así hay un conocimiento de estos géneros. Y esto, en muchos casos, asegura elementos como la tradición o las ideologías, al punto que se pueden odiar ideas sin necesidad de entender realmente por qué se odian, simplemente se odian por imitación. Barranquilla tiene una cultura propia. Las quejas tienen que ver con la parte de la cultura subjetiva y la cultura objetiva. Es decir, los críticos quieren una ciudad moderna, de ahí parten. La primera está centrada en la falta de sofisticación de la ciudad. No quieren nada que les recuerde a la sabana o a lo antiguo. Es una casi visión de ese progreso rancio que jamás llegó. Y en segundo lugar, la idea que para tener una ciudad cultural se debe rescatar todas las edificaciones que recuerden a la alta cultura. ¿Cuál es la alta cultura? Teatros, museos, salones de baile, a unas sabiendas que la élite que la produjo, o sea los europeos y los estadounidenses de hace 100 años, murieron hace décadas, y la élite actual, que en su mayoría es sirio-libanesa, realmente no vive la ciudad ni la entienden en su conjunto. Esto genera desarraigo por la ciudad. En primer lugar, esta es la idea del constante progreso que ve al pasado como algo obsoleto, y la falta de visibilidad de la historia, sobre todo de instituciones donde se enseña y se forma historiadores como la Universidad del Atlántico. En segundo lugar, la competencia arquitectónica como única manera de demostrar ese progreso que termina siendo cosmético. Es decir, se intenta una idea visual de la ciudad, se rescatan edificios, pero no se les da una utilidad. Y esto pues evita una conversación entre generaciones, que en últimas eso también es un problema. Cuando deja un elemento cultural, bien sea música, bien sea un baile, bien sea una forma de hablar, deja de existir en la cultura barranquillera, muy difícilmente se puede rescatar. Y cuando se intenta explicar algo, pues hay una resistencia muy grande a que se entienda que sí fue posible. Y eso lo vamos a ver mucho cuando se intenta explicar la Barranquilla de hace 100 años. El tercer punto es que se ve la recuperación del pasado como un sinsentido. Al final lo que se puede rescatar se acumula y es preferible esperar a que lo tumben. Esto pasó con los teatros. Y por último está la queja sin acciones. Además de eso se presume que otra persona o otro grupo de personas son las que deben rescatar el pasado de Barranquilla. Y es precisamente ese pasado el que genera identidad, por lo que es preferible que todo quede en la nostalgia. Esto lo vamos a ver mucho en los grupos donde se suben imágenes de Barranquilla antigua. Llegar a tener una cultura como la de hace 100 años requiere algo más que quejarse por redes sociales por la falta de bares de jazz. Esto requiere de una educación, de unos espacios donde los productos culturales puedan hacer su labor y que en la imitación surja el amor por una ciudad más culta. De esa manera se mantiene la relación entre el cultivo de las ideas y el arte.
y los espacios para producirla de manera orgánica. Lo popular debe codiarse con la élite y viceversa, como lo hicieron en su tiempo fundaciones como las Hermanitas de la Caridad. De nada sirve salvar a Bellas Artes si los artistas no generan ese amor por el arte y las letras más allá de la bohemia postiza a la europea. De nada sirve salvar los teatros si la gente no va a las presentaciones, y en vez de ello se queja porque no satisfacen sus gustos. Muchos de los que se quejan no saben que Barranquilla tiene su red de bibliotecas, que sería más visible si se exigiera actualizaran sus servicios. Se exige un museo de arte moderno sin que exista la garantía de que van a asistir a los eventos que allí se hagan. Quizás esa fue una de las razones por la cual el Museo del Caribe decayó. La cultura es de esas cosas que posee la gente pero que solo entienden cuando se visibiliza. Admitir que Barranquilla no tiene cultura es un grave error. Por esa razón, espacios, tradiciones y demás elementos que empoderan a la ciudadanía se han perdido, ya que se les da el poder a quien no le interesa. Al momento que no pueden capitalizar, lo abandonan. Solo basta con mirar el centro histórico. Admitir que en Barranquilla no hay cultura es negar la labor de las personas que trabajan en visibilizar el sector cultura, que se debe apoyar procurando diferenciar a un charlatán de un gestor cultural serio. En definitiva, si se critica algo se debe tener propuestas. Si luego de la crítica no hay propuestas ni apoyo, quizás el problema no es la ciudad, sino las personas. Para esos que quieren que Barranquilla sea París, hacen más viajando a Francia. Hacer cultura en la ciudad es complejo, es bien sabido, pero no es imposible. Actualmente hay muchas expresiones que siguen en pie de lucha. Ahora más que nunca la cultura es un motín, y es importante incluso en la configuración política. Si no, analicemos por un momento la lista del pacto histórico, donde hay un actor y presentador en vez de alguien que sea serio en la política. Y claro, el man puede mejorar con el tiempo y todo lo que ustedes quieran, pero eso no quita que el man hasta ahora está aprendiendo. Lo pusieron de primeras frente a personas que estaban más preparadas. Y así notaremos cómo quieren aprovechar un plus cultural. Aquí no se dirá si es malo o es bueno, pero eso muestra lo que vale la cultura. Recuerden, apoyen la expresión que más les guste, con dinero o con talento. Compartan publicidades y asistan a eventos. No analicen el trabajo de los demás y exijan que los académicos les expliquen lo que ustedes no entiendan. No boten basura en la calle, respeten a las personas del área metropolitana y recuerde, siempre serán bienvenidos al lado B, la otra cara que no se ve.